Dios les bendiga, hermanos. Estamos nuevamente en este día para conversar de la palabra del Señor, mirando en la misericordia de Dios que Él nos puede abrir puertas. Sin antes decirles las circunstancias que estamos pasando con algunos de nuestros hermanos. Y yo ruego que estemos orando, clamando por toda nuestra iglesia, porque hay algunos afectados. Dios tenga misericordia de todas las familias de nuestra iglesia. Antes que leamos la palabra de Dios, invitarle a usted que cierre sus ojitos para que clamemos al Señor. Mi Señor, en esta hora clamamos a ti, Padre, por tu bondad tan grande concedida hasta esta hora, Padre, que nos permite estar, Señor, frente a tu palabra, para escudriñar de ella tu misterio glorioso que tú siempre estás revelando. Yo te ruego que tú nos des las gracias, nos abres la puerta, Señor, para esta conversación de tu palabra. También te pedimos, Señor, que tú sigas haciendo misericordia con todas las familias de nuestra iglesia, aquellos que están afectados, Señor, con este dominio de ese mal. Rogamos que tú hagas misericordia, Señor, y tu pueblo pueda ser restaurado y guardado, como así por todos aquellos afectados. Bendícenos y guárdanos a todos, y líbranos tú de todo mal. Lo ruego por amor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Estamos en la enseñanza de la escuela dominical y siempre es oportuno leerla. Y la encontramos, ¿no es cierto?, en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3. Y ahora tenemos desde los versículos 6 al 14. Ahí tenemos la lectura. Y el texto para nuestra meditación junto a la palabra también lo tenemos, ¿no es cierto?, allí en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 4, versículo 13. Ahí tenemos la enseñanza para ahora. Búsquelo usted si usted tiene su Biblia. Si no, de esa manera preste atención a esta lectura, que empiezo a hacerla en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. En la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. La ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Añada el Señor bendición a esta lectura. También leeremos el texto, como dicho está, Romanos 4, versículo 13, y lo voy a leer en el nombre del Señor Jesús. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de quién sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Añada el Señor bendición a esta lectura. Y nos abra el Señor puertas de esta conversación que ha sido tan importante para afirmar nuestros fundamentos que son gloriosos, en los que hoy día perseveramos en el Señor. Hemos estado viendo la molestia del apóstol hacia la iglesia en Galacia, y aún como veíamos la enseñanza pasada, nos había tratado fuertes, como decía el encabezamiento de este capítulo, el 3, oh Gálatas insensatos. Y por ello miramos la molestia del apóstol, porque ellos habían cambiado estos fundamentos tan extraordinarios y tan maravillosos. Nosotros recibimos esa enseñanza gloriosa. Y como quedó allí la pregunta que hablaba el versículo 5 del término de la enseñanza pasada: aquel pues que os suministra el Espíritu
y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por la obra de la ley o por el oír con fe? Fue la pregunta que quedó de esa manera. Por ello que el fundamento glorioso del apóstol es mostrar lo verdadero, lo real, lo que es la importancia de la fe en cada uno de nosotros. Por eso en estos versículos que ya hemos leído ahora, del versículo 6 en adelante, vemos cómo encabeza la Escritura y dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. De esa manera, allí vemos el nacimiento de esta fe gloriosa. Bien dice la Escritura, y nosotros realzamos que Abraham fue el padre de la fe. Y nosotros somos hijos de esa fe gloriosa. ¿Y por qué allí tuvo este fundamento? Y esto no significa que los que antes de Abraham no tenían fe. Vemos algunos creyentes en Dios que caminaron como Enoc, que caminó con Dios. Otros de los grandes hombres, ¿no es cierto?, como Noé, que le creyó a Dios y hizo como Dios le había ordenado. Cierto, los hombres habían afirmado con Dios, caminado con Dios, le habían creído a Dios, pero faltaba un fundamento glorioso, un cimiento. ¿Cómo nacería la fe? Y de esta manera nos muestra el apóstol, ¿no es cierto?, lo que pasó en el pasado. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué había pasado? La queja de Abraham a Dios, el cual estaba siendo bendecido por Dios, pero la queja de Abraham que no tenía descendiente. Y el mayor que tenía allí en su casa, en los de él, era un hombre que era hijo de esclavos y que todas las cosas iban a quedar de él. Pero Dios tenía preparado todo un camino que Abraham no sabía. Y Dios le da una promesa bendita y gloriosa. Y fue así como el Señor le dijo: mira las estrellas. Y en ese día Abraham miró hacia el cielo, vio las estrellas. Y la orden de Dios: cuenta si puedes. Era imposible contar las estrellas. Y Dios le dijo: así será tu descendencia. Y nos encontramos en este hecho tan glorioso, tan hermoso, que hoy día nos escribe en la carta del apóstol: así Abraham creyó a Dios. ¿Y por qué la importancia? Porque hasta ahora todos sabemos que era imposible que Abraham tuviera una descendencia y que de sus lomos saliera allí una generación, un pueblo. Primero por la edad que él tenía, y en segundo, su esposa, su mujer, era estéril, era imposible. Sin embargo, todo esto no llegó a su mente, ni pasó ni un pensamiento de duda, sino que, como decimos nosotros hoy día, dijo amén y le creyó a Dios. Y esto fue contado por justicia. De tal manera que fue el fundamento glorioso del nacimiento de la fe. Porque ahí en adelante todo lo que hizo Abraham, que pues ya fue llamado Abraham, allí estaba abajo de la creencia, como Dios le había ordenado todas estas cosas y obedecía a Dios en esta bendición. Por ello que cuando estamos viendo el tema de fondo hoy día, ¿cómo se recibe el Espíritu? ¿Por las obras de la ley o por la fe? Era lo que Pablo hablaba en el último versículo pasado, a esta pregunta: ¿cómo se hacía? Y por ello nos damos cuenta que hay nacimiento de ambas cosas. Nació la ley, pero primero nació la fe, el fundamento de la fe. Por eso, en una palabra que me acuerdo de mi padre, cuando mencionaba esta enseñanza, y él hacía la comparación, ¿no es cierto?, de lo que era allí la ley, el sacerdocio, y lo que era también la fe. Y él mencionó en esa circunstancia y dijo: nosotros de la fe creemos, somos primero que las sotanas, dijo él. Porque estaba mencionado que el orden que tenía Aarón, las vestimentas, eran las mismas vestimentas que hoy día tienen ciertas iglesias, en que se visten con su sotana y se identifican como sacerdotes. Pero mencionando él, nos dijo: nosotros somos 430 años antes de eso. El pueblo cristiano, el pueblo evangélico, antes que se generara allí esta forma de buscar a Dios que Dios ordenó, que también era legítima, que Dios ordenó a Moisés.
y cómo aquella tribu fue destinada a hacer el sacerdocio para beneficio de los hombres. Para eso estaban constituidos, para beneficio del hombre. Y sabemos cómo se hacían todos los ritos de la ley y los pensamientos, porque eso era una forma de aliviar. Porque ahí iba a estar escrita allí toda la palabra de Dios, el anuncio, desde el día en que Dios estableció en el Sinaí y dio la ley y los mandatos. Y dio una forma de vida, una forma de que el hombre tenía que seguir. Y de ahí vino el sacerdocio más tarde, los cuales allí hintaron este camino, enseñaron lo que era la ley, lo que eran los mandamientos. Pero había quedado establecido en principio que lo que Dios aceptaba en la vida del hombre era la creencia, la fe. Un par de veces no encontramos el que ya he mencionado, cómo Dios allí le dio a Abraham esta consistencia maravillosa y la fe de Abraham le fue contada por justicia. Y ya tenemos que iban a pasar cuántos años para que hubiera un mandamiento de la ley, pero ya había sido un hombre justificado por la fe. Y en la segunda oportunidad, cuando Abraham iba al monte al sacrificio de su hijo y no rehusó al mandato de Dios, porque la fe de él era tan gloriosa que le dijo a sus mozos que les acompañaban a este sacrificio: quedaos aquí, dijo, porque yo y el muchacho haremos sacrificio y volveremos. Y todos sabemos que había en el pensamiento que estaba la orden que Abraham tenía que sacrificar a Isaac. Pero Dios lo dejó que llegara hasta lo último, hasta cuando levantó el cuchillo para sacrificar a Isaac. Sin embargo, Dios no lo dejó porque no estaba en ese sentimiento Dios destruir la vida de un niño, sino que allí quería ver hasta dónde podía llegar Abraham. Y cómo llegó hasta el final, Dios reafirmó esta promesa bendita y le dijo que su generación sería allí como las estrellas del cielo, ya anunciada antes, y como la arena del mar, incontable. Y estaba mencionando a otro pueblo. Y nuevamente vemos cómo Dios realzó la fe. Y por eso cuando vemos este escrito y el pensamiento de Pablo hacia Galacia, los trata de esta manera dura, porque ellos han equivocado el camino. Dios nos libre a nosotros y tengamos claro estos sentimientos maravillosos, y nos habla lo que estamos leyendo. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham? Y en ello estamos nosotros, usted y yo somos los hijos allí de Abraham porque tenemos esta fe, porque la fe es por sobre todas las cosas. Por eso por las obras de la ley, cierto, los hombres pueden tener muchas buenas obras, hemos dicho, pero ninguna de ellos los lleva allí a creer en Dios, a fortalecerse en Dios, sino lo más que puede llegar el hombre a vivir por ella, como la palabra de Dios nos dice claramente que el hombre podría vivir, pero el hombre ser cambiado, transformado, destinado a una gloria eterna, no era por las obras de la ley, sino que allí habían recibido el Espíritu por la fe en el Señor Jesucristo. Tema profundo que estaremos analizando a través de todos estos estudios bíblicos, cómo el Señor tuvo que allí morir por cada uno de nosotros, porque sin duda ante la ley todos éramos pecadores. Pero vemos que la justificación del hombre es por la fe. Y vemos hombres que no han tenido allí ley en sus manos, como encontramos en los días de Jesús, cuando el Señor alabó la fe de un hombre y dijo él claramente: ni en Israel he encontrado tanta fe como en este. ¿Qué había pasado? Era un centurión que era gentil, pero creía en el Señor y de tal manera pedía sanidad para su siervo. Y allí oyó que iría allí a aquella casa para poder sanar a su siervo. Pero fue tan grande y tan gloriosa la fe que había en él, dijo: no, Señor, no vaya, no soy digno que entre en mi casa. Di la palabra y mi mozo sanará. Y hubo la expresión tan gloriosa que ni en Israel había tanta fe como en eso. Porque eso es lo que justifica allí al hombre, la creencia, la fe en el Señor. Sin embargo, vemos otro en la misma escritura, el conocimiento, como aquel joven que fue a Jesús a preguntarle qué debía hacer para heredar la vida eterna.
Y el Señor le habló de los mandamientos, si hacía los mandamientos. Y él dijo claramente, desde mi mocedad, de mi niñez, he guardado todos estos mandamientos. ¿Qué más me falta? Dijo. Y el Señor lo quedó mirando, le dijo, ¿quieres ser perfecto? Él hacía todos los mandamientos, pero algo faltaba, no había una seguridad en él, no había una tranquilidad, en otra palabra, no había una fe gloriosa. Y de esa manera, cuando el Señor le dijo, ¿quieres ser perfecto? Y su afirmación fue que sí, que quería llegar a eso. Y el Señor le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Pero se entristeció el hombre porque era muy rico. Y por ende, todas aquellas obras de la ley que se justificaba en sí mismo, que adoraba a Dios, que buscaba a Dios, que no había adulterado, no había robado, no había dado falsos testimonios, honraba a su padre, a su madre, todo eso no lo llevó a tener esta seguridad que el Señor le estaba mostrando, en que se hiciera aquella obra ordenada por Dios y naciera la fe, iba a ser justificado por la fe. Por eso que Jesús dijo claramente en cuanto a eso, que era difícil que un rico se salvara, porque no podía servir a dos señores, o serviría a las riquezas, o serviría a Dios. Pero nos encontramos entonces que estas condiciones, como este nombrado, uno que no conocía a Dios, tuvo la fe y fue justificado y su mozo sanó. Y si vemos a otra mujer que clama por su hija, como aquella mujer cananea que rogaba al Señor que le sanara, y el Señor puso las cosas en las normas de la ley del mandato, dijo, el pan de los hijos no es para los perrillos, sino que es para los hijos. Y la mujer entendió aquello y dijo, Señor, es cierto que el pan no es para los perrillos, pero acuérdate que de la mesa de su Señor cae migaja y los perrillos pueden comer. Y Jesús alabó aquella fe, grande es tu fe, mujer, hágase como tú piensas y tú quieres, y sanó su hija en aquella misma hora. Entonces quiero destacar que hombres sin ley, sin bajo el mandamiento de estas enseñanzas, son justificados, mujeres, porque creen en el Señor. Y ese es el punto importante de esta enseñanza que Dios nos muestra desde el principio, cómo nació la fe con Abraham y se traspasó. Y aunque se vivieron 400 años allí de esclavitud, todavía no aparecía la ley, la gente podía vivir y creer solamente en lo que la gente decía del pasado. Pero la fe de Abraham, los episodios de él, su ejemplo maravilloso fue traspasándose a todas las épocas hasta el día de hoy. Y por ello cuando miramos este escrito, cómo Dios nos permite de esa manera tener esta fe maravillosa, guardarla para cada uno de nosotros. Dice más la Escritura, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y me llama la atención esta palabrita que escribe la palabra de Dios. Y la Escritura, previendo, antes que sucediera este hecho, que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y ahí quedó a un lado la ley y quedó al frente lo que es la fe gloriosa en el Señor, porque la Escritura ya lo estaba previendo, anunciando, cosas de las cuales los mismos hebreos judíos no entendieron, hasta que llegó esta época maravillosa, cuando Jesús predica y habla de la fe gloriosa, y hombres que tenían ley o sin ley, mujeres de distintas formas, Jesús los llevó a todos a la fe y engrandeció la fe. Cuando una mujer pedía perdón por sus pecados, Él dijo claramente que sus pecados eran perdonados. Y le dio una orden, vete y no peques más. Y le habla claramente, porque tu fe te ha salvado. La fe es lo que nos salva. La fe es la creencia en el Señor. Las obras sabemos que son de Dios, que hay que hacerlas, hay que andar, pero ella no nos justifica, porque hay una justificación plena, gloriosa y maravillosa, en que viene aún desde el principio de esta fe gloriosa que nos justifica. Y de esa manera venimos de ese orden maravilloso, estable para siempre. Abraham allí fue justificado por la fe y de esa manera estuvo ante un sacerdote eterno, Melquisedec,
Y bajo ese orden de Melquisedec vino Cristo el Señor para darnos vida, para mostrarnos que la creencia en Él era lo que nos iba a justificar. Las razones son largas de explicar, iremos mirando a través de esta carta, ¿no es cierto?, todos los detalles, porque causa que la ley había aparecido, y como Pablo lo expresa, que venido el mandamiento me mató. Todos fuimos por causa de la ley muertos, porque ahí se ponía nombre a todos nuestros pecados, a nuestras faltas, y ¿quién nos iba a liberar? Mucho más aún, cuando la ley establecida de una forma que el hombre tenía que cumplir todos los mandamientos, pero si fallaba uno, se hacía transgresor de toda la ley. Por ende, entonces, todos los hombres nacidos en esta tierra nacíamos en pecado, y aunque parecía que el hombre no tuviera y tenía justificación a sí mismo, igual tendría que entrar por el camino. Pero vino el Señor para darnos vida, una vida en abundancia, y como agregan los versículos siguientes cuando nos habla de esta manera. Y dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Hay un hecho glorioso que habla en la Escritura, que también Lot, que caminaba con Abraham, tenía bendiciones. ¿Y cuáles eran las bendiciones materiales? Casas, ovejas, vacas, todo tenía. Porque la bendición de Abraham le chorreaba a Lot. Y a nosotros también hasta el día de hoy esa bendición. Por eso que allí fue glorioso en que Abraham selló esa bendición, y cuando apareció Melquisedec del despojo de las guerras, diezmó a Melquisedec sellando esta bendición, y quedó escrito en la palabra del Señor que no hay discusión alguna, que el hombre menor es bendecido por el mayor. Y apareció Melquisedec solamente para sellar esta bendición a uno de los, o al más grande de todos los hombres de la fe, que fue Abraham. Por eso cuando miramos este hecho que nos depende de la palabra, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y se hace transgresor. ¿Y qué pasa? Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. Y aparece el texto tan famoso entre nosotros, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿vamos a dejar a un lado la ley? No, en ninguna manera, yo digo. Es el ordenamiento de vida para el hombre. Pero el hombre no puede justificarse ante Dios por las obras de la ley, sino simplemente Dios claramente da el paso a favor de nosotros cuando nosotros creemos en Él. Y dice en la Escritura, y la ley no es de fe. Entonces no podemos creer, ¿no es cierto?, un mandamiento por fe que nos justifica. La ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ella. Estaba entonces para llenarlo a lo mejor de elogios el hombre en esta tierra, un hombre bueno, un hombre justo, un hombre verdadero, un hombre que se acerca. Eso es vivir, puede ser engrandecido el hombre. Pero ¿cómo se podría justificar ante Dios? ¿Por las obras? No, el hombre tenía que ser justificado claramente allí por la fe. Y por eso es que ha establecido que nosotros recibimos el Espíritu glorioso del Señor, que está en nosotros y que clama en nosotros, Abba Padre, que está siempre mirando por la fe. Bien nos dice la Escritura, y tantas veces decimos nosotros, la fe viene por el oír de la palabra. El oír y no leer los mandamientos. Por ello que cuando el hombre ha fallado ante la ley, que también falla ante Dios, lo único que nos justifica es la fe de creer que Cristo murió por nuestros pecados, murió allí por cada uno de nosotros, y de esa manera, al creer, somos justificados, y Dios nos mira, no directo a cada uno de nosotros, sino que a través de Cristo su Hijo. Entonces nos mira sin pecado, porque somos justificados por la fe en Cristo el Señor. Y agrega más la palabra, y la fe no, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Lamentablemente,
Estamos en esa misma circunstancia de aceptar que maldito el que va a un patíbulo, y por algo va a un patíbulo. Los hombres allí mueren, son ajusticiados, no porque son buenos, sino porque son malos. Sin embargo, el perfecto, el bueno, el correcto, el que dio la vida, era perfecto y no murió por ello, sino que murió por mi pecado y por vuestro pecado, y se transformó en un hombre maldito. Pero esa maldición resultó de bendición para cada uno de nosotros. Y nos agrega más la palabra del Señor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en los maderos, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y eso es lo que hoy día disfrutamos de esta bendición maravillosa, lo que es esa promesa bendita del Espíritu Santo que fue derramado el día de Pentecostés para todos los hombres. Pero los hombres que alcanzamos aquello es por la fe. Dios nos ha dado esta gracia, y este es un don que no es de nosotros tampoco, sino que es un don de Dios. Dios permite la fe, y Dios nos ha tocado a cada uno de nosotros, y debo alabar a Dios, que Dios haya tenido misericordia de mí, haya tenido misericordia de usted, que le haya dado fe, fuerzas para creer en el Señor y poder alcanzar esta bendición maravillosa, ser lleno del Espíritu Santo. Queda establecido entonces en esta enseñanza que el Espíritu se recibe por la fe. ¿Cuándo se recibió? ¿Cuándo fue el primer? Desde Abraham en adelante. Fue bendecido, y de los lomos de Abraham nació un gran pueblo, pero más tarde también dijo que de las estrellas y la arena del mar, y ahí estábamos los gentiles, las naciones serían bendecidas. Cuando apareció la ley, no hubo bendición allí para los gentiles. Sin embargo, en Abraham, Dios permitió la bendición para cada uno de nosotros. Añada el Señor bendición a estas palabras, y guardemos y conservemos la fe. Oyendo la palabra de Dios, escudriñando lo que ella nos enseña, y esta nos llenará de fe. La ley quedó escrita en piedra, pero la ley del Espíritu permitió que esa misma ley que escrita en piedra quedara grabada en nuestros corazones y en nuestra mente para ponerla por obra. Gracias al Señor por esta bendición, y sea añadida bendición a estas palabras para que nunca perdamos la fe. Siempre miremos y el Señor aumente la fe. ¿Verdad? Como algunos de los discípulos que dijo: Señor, aumenta la fe, porque es la que corre el riesgo siempre. Pero cuando somos guiados por el Espíritu glorioso, esta fe también, entonces tendrá fortaleza, ya que por intermedio de esa fe, el Espíritu está en nosotros. Dios le bendiga, Dios le guarde. Quiero que oremos en esta hora también por esta enseñanza y por los servicios de este día que son tan importantes. Que Dios dé gracia y de entendimiento en todo para oír la palabra de Dios. Padre mío, gracias le damos, Señor, por cuanto nos ha concedido en esta hora bendita. Allí, Padre, analizar tu palabra. Gracias porque tú pusiste en nosotros esta fe y hemos creído. Y tu Espíritu, Señor, está en cada uno de nosotros. Yo te ruego que tú la selles y la guardes en cada uno de nuestros corazones y aumentes la fe, Señor, cada día, para que cada uno sea fortalecido en esta gracia. Una vez más te pedimos por nuestro pueblo afligido, por aquellos que están enfermos. Tú tienes poder para paralizar todo mal y guardar a toda tu iglesia. Bendice todos los hogares, Señor. Bendiga a los ancianos, los niños de la iglesia, y sea guardado de toda esta inclemencia de mal. Ruego, Señor, bendición para todos nosotros. Lo ruego por amor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre. Dios le bendiga, hermano.